a todos, soy Ana Belén Hernández y en este vídeo vamos a ver los hidrocarburos de cadena abierta, alcanos, alquenos, alquinos y sus derivados halogenados. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos con carbono, hidrógeno, oxígeno y en menor proporción halógenos. Vamos a comenzar con los hidrocarburos saturados, alcanos. Estos son hidrocarburos con enlace simple solamente y se nombra indicando mediante un prefijo el número de carbonos que contiene y con la terminación ano. ¿Qué prefijo se emplea? Pues si tiene un carbono se emplea met, 2-et, aquí tenéis los prefijos que se utilizan hasta 12 carbonos. Y tenemos los hidrocarburos lineales, como son este etano, propano, butano, o los hidrocarburos ramificados como el que aparece en la derecha. Los hidrocarburos ramificados tienen cadenas laterales, como esta, o radicales. Los radicales son hidrocarburos en los que un carbono no tiene 4 enlaces, es decir, tiene un electrón sin enlazar. ¿Y cómo se nombran? Pues con el prefijo que indica el número de carbonos y el sufijo il o ilo. Además hay radicales con nombre propio como isopropil, isobutil, terbutil, vinil o etenil, que se indican aquí, que aparecen aquí en la pantalla. ¿Cómo se elige la cadena principal de los hidrocarburos ramificados? Pues será aquella con el mayor número de carbonos y cadenas laterales más pequeñas. Si tienes dos cadenas con el mismo número de carbono, pues será la que tenga el mayor número de ramificaciones. También la cadena principal será la de las cadenas laterales con localizadores más bajos y lo menos ramificadas posible. En este ejemplo, la cadena principal será la central porque tiene el mayor número de carbonos. ¿Y cómo se enumeran los carbonos de la cadena principal? Pues de tal forma que los radicales tengan los localizadores más bajos y si tienen el mismo localizador dos radicales cuando se empieza a enumerar por un extremo o por otro, pues se empezará por el extremo de tal forma que el localizador que va por delante según el orden alfabético tenga la posición más baja. En el caso del ejemplo empezamos por este carbono porque así los radicales tienen las posiciones, los localizadores más bajos. Pero si nos encontramos con un hidrocarburo, un alcano ramificado como este, en el que si empezamos a enumerar el hidrocarburo por la izquierda, la posición del radical etil sería 2 y por la derecha la posición del radical metil sería 2 también, empezamos por la izquierda porque el radical etil va en una posición anterior según el orden alfabético. ¿Y cómo se nombran las ramificaciones? Pues se nombran por orden alfabético. Primero va la posición, el prefijo ditritetra que indica el número del mismo radical y el nombre del radical si no. Los números se separan con comas y de las letras se separan mediante guiones. Después de los radicales se nombra la cadena principal pues sería pentano, hexano, hectano. En este caso el nombre es 2-isopropil, 2,3-dimetilpentano. Hemos nombrado primero el isopropil porque va antes que el metil según el orden alfabético. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una cadena lateral con radical? Pues se enumera comenzando por el carbono que está más cerca de la cadena principal y el radical de nuestra cadena lateral se pone entre paréntesis. Por ejemplo, en este caso la cadena principal sería esta, que tiene 7 carbonos. El radical está en la posición 4. Y a su vez tiene otro radical que está en la posición 2. Se comienza por este carbono que es el que está unido a la cadena principal. Es decir, sería el 4, 2-metil entre paréntesis porque es el radical de la cadena lateral, pentileptano. Ahora vamos a ver los hidrocarburos insaturados. Vamos a empezar por los alquenos. Los alquenos son hidrocarburos que al menos tienen un enlace doble, como el que se indica aquí a la derecha. Para nombrarlos se indica la posición de los enlaces dobles y la terminación en eno.
¿Cómo se elige la cadena principal de un hidrocarburo alqueno? Pues será la que contiene los enlaces dobles. Si hay más de un enlace doble, la que tenga más enlaces dobles. Y si hay dos cadenas con igual número de enlaces dobles, pues será la más larga. En este caso es la que se indica en rojo porque es la que más enlaces dobles tiene. ¿Y cómo se enumera? Pues dándole al enlace doble el localizador más bajo posible, y si hay dos posibles enumeraciones en la que el enlace doble tiene la misma posición, se elegirá aquella enumeración en la que las ramificaciones tienen las posiciones más bajas. En este caso se empieza por el carbono de la izquierda porque así los enlaces dobles tienen las posiciones, los localizadores más bajos posibles. ¿Y cómo se nombran los alquenos? Vamos a verlo con este ejemplo. Primero va la posición de los radicales y el nombre de los radicales. Pues en este caso tenemos el radical metil aquí, otro radical metil y el isopropil. Primero se nombra el isopropil porque por orden alfabético y después el metil. Sería 5-isopropil, 3,6-dimetil, después va el nombre de la cadena principal, hepta, posición de los dobles enlaces, 1, 3 y 5, prefijos que indican el número de doble enlace, tri, y por último la terminación eno. Ahora vamos a ver dentro de los hidrocarburos insaturados los alquinos. Estos son hidrocarburos con al menos un triple enlace. Para nombrarlos se indica la posición de los enlaces triples y se utiliza la terminación ino. Si tenemos un compuesto en el que solo hay enlaces triples y enlaces simples, las reglas son iguales que los alquenos, pero empleando la terminación ino. Pero ¿qué pasa cuando tenemos enlaces dobles y triples? Pues la cadena principal será la de mayor número de enlaces múltiples, insaturaciones, es decir, enlaces dobles y triples. Cuando tenemos dos cadenas con el mismo número de enlaces múltiples, será la más larga, la que tenga más carbonos, y si tenemos el mismo número de enlaces múltiples y de átomos de carbono, será la que más enlaces dobles tenga. En este caso, la cadena principal será la que se indica en rojo porque es la que tiene más enlaces múltiples. ¿Y cómo enumeramos? Pues de tal forma que los enlaces múltiples tengan los localizadores más bajos. Por ejemplo, en este caso empezamos a numerar por la izquierda porque de esta forma los enlaces múltiples, sin importar si son dobles o triples, tienen los localizadores más bajos. ¿Qué pasa si tenemos un hidrocarburo en el que si empezamos por un extremo a enumerar tenemos un doble enlace con un localizador y si empezamos por el otro extremo tenemos un triple enlace con el mismo localizador que tenía anteriormente el doble enlace? Entonces, en este caso, prevalece que el doble enlace tenga la menor posición. Por ejemplo, en este hidrocarburo, si empezamos por la izquierda, la posición del doble enlace será 1 y si empezamos por la derecha, la posición del triple enlace será 1. Como hemos dicho que prevalece el doble enlace, el nombre sería pent 1en 4ino. Se empieza a enumerar por la izquierda. ¿Y cómo se nombran? Vamos a verlo con este ejemplo. Primero va la posición de los radicales, el prefijo que indica el número del radical, el número de radical que tenemos en ese hidrocarburo y el nombre del radical. En este caso, 5-etil, primero etil por orden alfabético, 8-pentil, 3-propil. Después va el nombre de la cadena principal, deca, posición de los dobles enlaces, 7, en el 7 tenemos el doble enlace, los prefijos que indican el número de dobles enlaces, que como solo tenemos uno, no ponemos nada, el sufijo en, la posición de enlaces triples, 1, ino, sin prefijo porque solamente tenemos un enlace triple. Ahora vamos a ver los derivados halogenados de los hidrocarburos de cadena abierta. Estos son hidrocarburos, pero con uno o más hidrógenos sustituidos por halógenos. ¿Cómo se elige la cadena principal? Pues se toman los halógenos como si fueran radicales alquílicos y se siguen las reglas que ya hemos visto. En este caso,
La cadena principal es la que se indican porque es donde aparecen los enlaces dobles y es la más larga. Para la enumeración tenemos que tener en cuenta que los halógenos tienen que tener los localizadores más bajos posibles. Los halógenos no tienen preferencia frente a los enlaces múltiples y cuando tenemos varios sustituyentes se toman los halógenos como si fueran radicales alquílicos. En este caso, si empezamos por este extremo o empezamos por el extremo opuesto, el enlace doble, que es lo primero que hay que mirar en un hidrocarburo ramificado cuando vamos a enumerar, tienen el mismo localizador. Vamos a ver ahora las cadenas laterales. Si empezamos por aquí, el boro tiene posición 3. Y si empezamos por aquí, el metilo tiene posición 3. ¿Cuál es el radical, el sustituyente, que va antes según el orden alfabético? Es el boro. Entonces, se comienza a enumerar por la derecha. Este sería el carbono 1. Y por último, para nombrar los derivados halogenados, tenemos que tener en cuenta que los sustituyentes se nombran por orden alfabético, sean radicales o halógenos. Primero va la posición del sustituyente, después el número de sustituyentes del mismo tipo, el nombre del sustituyente. Y después, cuando hemos nombrado todos los sustituyentes, se nombra el hidrocarburo, según las reglas que hemos visto. En este caso, el nombre de este derivado halogenado sería 3-bromo, 5-cloro, 7-metil-non, 3,6-dieno. Y si tenemos un compuesto en el que solo hay un átomo de halógeno, se puede nombrar como haluro de. Por ejemplo, el CH3Cl es el cloruro de metilo o cloroformo. Espero que te haya servido la explicación. Si necesitas una más detallada, la puedes tener en mi blog, Sin Dudas en Química. Te voy a dejar el enlace en la caja de información y también mis redes sociales. Mucho ánimo y hasta el próximo vídeo.